Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ya en nuestro video anterior hemos visto cómo hemos hecho nuestro trineo. Ahora en este video vamos a aprender cómo hacer nuestros renos. Así es amigos, en este video vamos a aprender a hacer a Rodolfo. ¿Será Rodolfo? Bueno, en fin, vamos a aprender a hacer un par de renos para nuestro trineo. Veremos los detalles de cómo hacerlo y además también recuerda que si tú quieres las plantillas para este proyecto puedes dejarnos un comentario en el video y te las estaremos haciendo llegar. Que te cuento además que este proyecto lo hemos hecho en madera, pero bien podrías hacerlo en cartón. El mismo proyecto pero desarrollado en cartón. Por ahí te dejo la idea y sin más pues vámonos al taller para ver cómo comenzamos este proceso. Pues bien, así como hicimos con nuestro trineo, lo que vamos a hacer ahora es trazar nuestro reno. Vamos a trazar lo que es el cuerpo del reno, así como las extremidades. Yo he hecho esta figura, pero pudieras checar algunas otras en internet que sean de tu agrado. Si quieres tus renos iguales a estos, no te olvides de dejarnos un comentario en el video y solicitarlas. Hemos trazado dos renos y estamos ahora haciendo los cortes para que podamos tener todas las piezas completas y poder proceder al siguiente paso. Bien, ya he cortado estos, que es los cuernos para nuestro reno. He cortado dos piezas. Vamos a cortar, he hecho este trazo, voy a cortar 4 piezas como este. Recuerden que las plantillas van a estar disponibles. A quien nos comenta el video, las podemos hacer llegar. Voy a cortar estas 4 piezas y continuamos. Ya he cortado estas piezas, esto va a ser, digamos que lo que es el pecho, la parte de atrás de nuestros renos. Vamos a hacer un trazo para los cortes y empezar el prearmado. Estos son los cortes que vamos a hacer tanto en lo que es el cuerpo del reno y lo que es el pecho. Estos cortes también los voy a representar en la plantilla que vamos a hacer. Voy a hacer estos cortes para ver cómo queda nuestro prearmado. En el caso de la pata del reno, también ya he marcado el corte. En las patas delanteras y en la trasera. Vamos a empezar los cortes. Listo, tenemos todas las piezas de lo que son nuestros renos. Ya hemos hecho un lijado. Vamos ahora a redondear con una broca para que nos quede aún mejor. Una vez redondeado y con nuestras piezas completas, podremos empezar el armado. Si te está gustando nuestro video, es el momento de que te suscribas, compartas este video para que más gente lo pueda ver, regálanos un like y no te olvides dejarnos un comentario. Así nos ayudas a nosotros a crear más y mejor contenido para ti. Vámonos de regreso al taller. Pues así han quedado las piezas después de redondear y hacer un lijado. Ya podemos ver cómo armamos nuestro reno. Ya tenemos las piezas completas. Vamos a armar un par de renos.
armado, como ustedes ya han podido notar, es bastante sencillo. Tomaremos las pecheras, estas piezas son iguales tanto la parte de atrás como la parte de enfrente, y vamos a escoger las vistas. Ahí vamos a poner primero las patas delanteras, las vamos a unir a nuestra pechera y haremos lo mismo con lo que son la parte de atrás de nuestro reno, de este modo como lo estamos viendo. Una vez que tengamos armado las patas de atrás y las patas de enfrente de nuestro reno, podemos proceder ahora sí a unirlo al cuerpo de nuestro reno. Esto nos permite tener una figura desarmable para que en el momento que ya no lo ocupemos simplemente podemos separar estas piezas y guardarlas. Para que finalmente, una vez que ya hemos parado nuestra figura, coloquemos lo que es la cornamenta. Así de fácil es, como lo pueden ustedes notar. Amigos, después de haber armado ya nuestros renos, hicimos un resanado y un lijado para proceder a pintarlos y dejarlos listos para nuestro trineo. Vamos a ver cómo los pintamos y vamos a verlo finalmente ya junto al trineo y ver nuestro proyecto completo. Bien, he aplicado una tinta cafecita, como pueden ver, para que queden de ese tono nuestros renos. Apenas tienen la tinta, pero como pueden ver les he retirado el cuerno. Lo vamos a dejar el cuerno natural para que se vea mejor nuestro reno. Vamos a fijar ahora la cornamenta de nuestros renos. Ya ven la diferencia, ha quedado al natural y ya hemos pintado el cuerpo del reno. Continuamos, vamos a dejarlos esos al natural y vamos a barnizar. O vamos a aplicar un fondo y un acabado para terminar nuestros renos. Pues así es como queda finalmente nuestro trineo ya con sus renos. Lo hemos presentado como una cava para que pueda ser un regalo ideal para esta Navidad. Si te has perdido el video del trineo, por aquí te voy a dejar el enlace para que puedas checarlo y puedas tener el trineo completo. Amigos suscriptores, pues en el Mueble Moderno decíamos que estas fiestas que se aproximan de la Nochebuena, de la Navidad y del Año Nuevo, pues sean felices, que te traigan muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias por todo el apoyo que nos has dado todo este año. Ya somos casi 3,000 suscriptores. Y que si Dios nos lo permite podamos regresar el 2022 con nuevos proyectos, que nuestro canal crezca muchísimo más y sigamos compartiendo un poquito de lo que sabemos hacer. Muchas gracias y por aquí como siempre te voy a dejar las 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes como siempre para que los puedas ver.